acá, en este caso, con actores que nos van a hablar de algo que es un poco que tiene que ver con lo que veníamos hablando antes, de la sostenibilidad. En este caso, pensar en la relevancia que tiene la medición. Medir justamente para poder cambiar o para tomar decisiones es fundamental en cualquier industria. El campo no es la excepción y en ese sentido, si les parecen, para arrancar, ¿cuáles son hoy las herramientas que tiene el productor? Luis, si querés romper el hielo, para justamente medir y de ese modo poder tomar decisiones. La verdad que cuando uno empieza a mirar qué es lo que está pasando en el agro, en Argentina en particular, es increíble la adopción de tecnologías digitales. Creo que venimos de una era muy fuerte de lo que es toda la innovación en genética, las innovaciones en biotecnología, y creo que a partir de esta nueva era, esta nueva etapa, la digitalización es un actor fundamental. La verdad que el mercado tiene una oferta de plataformas y de herramientas digitales muy importante. Particularmente en Bayer, ya desde el 2019 que estamos con FieldView como la principal plataforma de digitalización del agro para Argentina, y creo que brinda de alguna manera la digitalización la posibilidad de poder medir, que es un poco nuestro lema en esta charla, y a través de esos datos empezar realmente a tomar decisiones diferentes para ser más eficientes, para producir más y, por supuesto, para trabajar en la sustentabilidad, que es uno de los principales problemas que tenemos. Ahí, Ana, ustedes como productores verticalmente integrados, si se quieren, la Artirigoyen siembra cerca de 160.000 hectáreas por año, es uno de los popes de la producción en la República Argentina. ¿Cómo miden de alguna manera y cómo eso también les permitió tomar otro tipo de decisiones en los últimos años al incorporar tecnología? Sí, bueno, nosotros trabajamos mucho con tecnología y sobre todo con FieldView, acá con Lucho trabajamos juntos y hoy tenemos un programa, la verdad que muy grande y muy exitoso, donde fuimos logrando muy de a poco ir incorporando a todos nuestros productores, nuestros socios y también clientes en este programa. Y la principal clave para que esto funcione es el trabajo con las personas, ¿no? Porque si bien la tecnología está buenísima y nos ayuda un montón, si no tenemos personas que entiendan, que crean en esto, es muy difícil llevarlo adelante. Y con estas herramientas tecnológicas vimos un montón de beneficios, ¿no? Mucho en transparencia en lo que son las relaciones interpersonales, sobre todo en estos modelos asociativos, ¿no? Donde uno es el dueño del campo, otro es el que hace las labores, otro lo alquila. Entonces, tener los datos disponibles en el mismo lugar hace que se terminen todas las discusiones. Y tenemos un montón de ejemplos donde eso sucedió, más allá de todo lo que tiene que ver ya con lo duro, ¿no? De poder medir cuánto dio un ensayo en determinado lugar. Así que sí, los beneficios son muy, muy grandes. Clarísimo. Ahí, ¿qué aporte hace justamente Microsoft para que el productor argentino? A veces parece raro vincular a Microsoft con el agro, pero están muy vinculados. ¿Qué aporte hacen puntualmente? Bueno, mira, nosotros estamos muy vinculados al agro y eso es algo que a veces llama la atención, ¿no? Como una empresa profundamente de tecnología viene a hackear un poco lo que es una industria tan tradicional como es el agro. Creo que estamos viviendo tiempos de convergencia importantes que se vieron fundamentalmente acelerados por la pandemia en los últimos 2 años, que generaron una base de adopción tecnológica muy grande. Es por eso que nosotros ya no hablamos de transformación tecnológica, sino que hablamos de aceleraciones. Cómo tomar eso y llevarlo al siguiente nivel. Desde esa mirada, creo que vivimos un momento muy particular en que se dan todas las capacidades técnicas para realmente poder transformar industrias que vienen operando de la misma manera desde tiempos inmemoriales, como puede ser el agro. Creo que las alianzas estratégicas que estamos construyendo con jugadores súper relevantes como Bayer, pero también otros, nos hacen tener cada vez un mayor entendimiento de cuáles son los problemas y poder brindar nuestras capacidades tecnológicas para resolverlos, ¿no? Para poder, desde el dato, desde justamente esa información que fluye, poder sacar conclusiones y convertir esos datos en insights que ayuden a modelar diferentes modelos de negocio, productos y servicios orientados, basados en esos datos justamente. Y hacer más con menos, fundamentalmente, ¿no? O sea, lograr que el productor
logre eficientizar su ciclo de producción utilizando la tecnología. Sí, y ahí te agrego que, perdón, es el concepto un poco de la agricultura de precisión y de trabajar por ambientes, ¿no? De por qué tenemos que manejar un lote de alambre a alambre por igual. Y creo que esto es algo que antes, años atrás, para lograrlo se necesitaba mucho más know-how, se necesitaba gente especializada, experta, que había estudiado muchos años, y hoy este tipo de herramientas lo que están logrando es que haya una democratización de la información, donde cualquier agrónomo puede con esta herramienta empezar por lo menos a trabajar en macroambientes, como mínimo. Y después, con todas las herramientas, haciendo variables, prescripciones y demás, ya puede empezar a ir al nivel píxel, ¿no? Y entonces poder tratar a cada píxel como debe, y esto creo que es eficiencia y sustentabilidad, es el ejemplo más claro. Totalmente. Ahí, Marinés, ¿nos podés contar un poco cómo están todos vinculados? Tanto Microsoft como Bayer, Lartigoyen y obviamente Plataforma Puma. Dale. Bueno, cuando empezamos a charlar en la previa dijimos, tenemos una linda historia para contar, claramente, porque me parece que somos un ejemplo del puente que se ha tendido en esta cadena, que es el productor, el distribuidor, el generador de tecnología, y nosotros que humildemente hemos desarrollado una herramienta que le permite a las compañías agropecuarias, al productor, al pequeño, gran productor, medir su impacto ambiental. ¿Por qué? Porque siempre hemos estado muy orientados a las métricas productivas, es decir, a cuántos kilos de carne, a cuántos kilos de grano. Bueno, hoy tenemos que mirar qué impacto ambiental tiene cada actividad que nosotros realizamos. Entonces, como esta es una problemática que nos interesa a todos, es transversal a todos los sectores productivos, ¿no? Claramente, no solamente al sector agropecuario, nos dimos cuenta que estábamos enlazados por la sustentabilidad. Nosotros somos proveedores de Bayer con nuestra solución de la calculadora de huella de carbono. Larti es aliado estratégico y está en nuestra plataforma y todos usamos Micro. Entonces, estamos felizmente unidos en un proyecto que es ser más sustentables, más sostenibles en el tiempo. Y por supuesto, y esto también me parece muy interesante que lo conversábamos hoy, tenemos un enorme desafío que es facilitarle la diaria al productor, ¿no? No nos tenemos que olvidar de eso. Estamos acá porque tenemos todos nosotros un cliente que es el productor. Entonces, claro, nuestro desafío es facilitarle el proceso de adopción tecnológica para que sea más sustentable y más rentable. Ahí, algo que también hablábamos previo a subirnos al escenario, es fácil quizás ver cómo un gran productor, un Lartigoyen, o el caso de la familia Comafi que estuvo antes Esteban contándonos puntualmente en una estancia en Necochea, que inviertan en tecnología, tienen espalda, tienen recursos, tienen acceso a los distintos servicios o asesores que pueden justamente facilitarles la incorporación de tecnología. ¿Qué pasa con el pequeño productor, ese chacarero que tiene 80, 100, 200 hectáreas, que alquila los campos del vecino, pero que no tiene una gran estructura, no es una empresa como la conocemos comúnmente? A mí me parece que un punto muy interesante, de hecho también lo discutíamos hoy, recién Ana trajo el concepto de democratización, ¿no?, de la información, sí. Y el acceso me parece que hoy es mucho más sencillo. Antes tenías que invertir capaz que para hacer un cambio tecnológico en maquinaria por ahí de gran valor o en insumos de gran valor, hoy la tecnología está disponible. Me atrevo a decir que es fácilmente accesible en términos económicos y es fácilmente accesible también en términos de entendimiento. A pesar de que hay obviamente mucho de barrera, que tiene que ver para mí más con una barrera de pensamiento, cómo yo pienso realmente que puedo hacer las cosas de manera diferente. Pero, y yo lo llevo a casos particulares de Bayer. El productor es muy importante, pero también empezamos con la digitalización a involucrar dentro de la lógica al contratista, vos lo nombrás recién, Ana, que es un actor fundamental, y con un contratista podemos estar apuntando a servicios a 5 o 10 productores,
o asesores privados. Veo que hay bastantes acá también en la audiencia que seguramente les simplifique la vida poder trabajar. Tengo un ejemplo muy claro de un asesor nuestro que compartimos con Inés en el proyecto de Puma, que hacía la cuenta de la cantidad de kilómetros que podría ahorrarse en términos de combustible, de poder monitorear un campo a distancia gracias a la digitalización, o mismo la distribución, que de alguna manera va a empezar a trabajar completamente diferente a raíz de tener digitalizado todos sus procesos, en poder ofrecerle mejores productos a los clientes, llegar a tiempo de una manera mucho más rápida. Entonces, yendo al punto del tamaño, creo que el tamaño en este caso es indistinto. Te diría que hasta incluso para un productor pequeño que tiene que ser más eficiente para sobrevivir, la digitalización le va a brindar mucho más beneficio de lo que venía teniendo hasta ahora. Sí, coincido. A ver, si me permitís un poco elaborar sobre el punto de democratización de acceso a la tecnología, que como sabés es algo que nos gusta como mantra. Hoy en día creo que una de las capacidades que da el acceso a la nube es que la empresa más pequeña tiene acceso a los mismos recursos que la gran multinacional, ¿no? Y desde esa construcción a mí me gusta mucho el concepto de cooperativa en el campo, porque nos simplifica la vida, ¿no? En términos de que nosotros podemos definir soluciones digitales utilizando la misma tecnología que usaríamos para la gran corporación o para el gran productor, para poder quizás darle herramientas al pequeño productor que se utilicen a escala y que gane capilaridad muy rápido, ¿no? O sea, dando un ejemplo muy concreto, Acá Mi Campo es una solución que aglutina hoy en día y digitaliza casi 3.000 productores, ayudándoles a llevar justamente este concepto de smart farming, ¿no? Para poder llevar adelante prácticas con mayor rigor digital y poder hacer más con menos al final del día. Ahí pensando también en un término que alguna vez compartió en Twitter Bumper Crop, que es muy conocido en Twitter, es José Álvarez, es un gran productor, no solo en la Argentina, sino también en Estados Unidos. Participó del Summit de Forbes de Agro del año pasado y él en algún momento comentó algo que no es menor: todo lo que no se produce hoy, el campo no lo puede producir mañana, digamos. Pasó la campaña y si no fueron eficientes y no incorporaron los fertilizantes en la hectárea que había que poner fertilizantes y que permitía desarrollar el potencial de esa hectárea, se perdió. No es que el año siguiente podés producir el doble sobre esa hectárea. En ese sentido, ¿qué aporte hace justamente el hecho de medir y tener mapeado todo el campo? Bueno, en ese sentido cobra relevancia y protagonismo la tecnología, porque se perdió la oportunidad, pero lo que no se perdieron fueron los datos. Entonces, si los datos están digitalizados y están ordenados y tienen una arquitectura que nos permite transformarlos en información, lo mejor que podemos hacer con esos datos es aprender de lo que hicimos bien o de lo que hicimos mal para poder corregir. Entonces, lo que nos convoca hoy es el que gana mide. El que gana mide permanentemente en cada una de las actividades que vamos haciendo, porque no solamente aprendemos, sino que podemos corregir, podemos timonear a tiempo, y eso también es un valor, eso también es un activo para nuestra compañía si tenemos datos ordenados, y no hay otra manera de tenerlos ordenados e integrados si no están digitalizados. Entonces, por donde lo miremos, me parece que es importante. Y atado a lo que decías antes, para el pequeño productor, a mí me parece que aquí tienen un rol también súper interesante las organizaciones que nuclean productores, APRESID, CREA. Ellos bajan tecnología, bajan conocimiento a los clústeres de productores que tenemos, a los distintos segmentos, y me parece que también vale la pena mencionar el trabajo que hacen ellos acercando tecnología al productor. Sí, me permitís construir sobre ese punto, es un cambio bastante interesante que yo veo desde el punto de vista de Microsoft. Nosotros estamos desarrollando una vertical específicamente para agro, con mirada regional, no solamente para Argentina, y como parte de eso empiezan a surgir conexiones con los productores, conexiones con los proveedores, entender mejor las necesidades, y un poco recién hablábamos de la barrera de entrada, ¿no? Que es lo que previene hoy en día que se adopte la tecnología con mayor velocidad, y yo creo que algo que diferencia al campo es que a veces la barrera de entrada es alta en términos de adquirir conocimientos que faciliten la adopción digital. En ese espacio nosotros estamos desarrollando un programa que se llama ADN, que es puntualmente para acelerar
el pequeño emprendedor y poder darle herramientas que van desde entender cómo funciona la tecnología para tomar mejores decisiones y poder adoptar esta tecnología más rápido, pero también cómo armar campañas digitales de marketing y poder promover productos y servicios con mayor velocidad, utilizando tecnología, obviamente. Hay un punto, déjame un segundo, Sí. quiero agregar algo específicamente con términos de rendimiento, ¿no? De lo que vos no podés producir. Hoy tenemos tecnología para empezar a cambiar lo que nos está pasando en tiempo real, en el momento en el cual estamos produciendo. Voy a casos específicos que tienen que ver con cómo puedo mejorar mi velocidad de siembra, mi profundidad de siembra, o cómo puedo mejorar mi momento de cosecha, o cómo puedo mejorar la aplicación de un determinado insecticida, fungicida o herbicida para poder ahorrar no solamente la cantidad de insumos que uso, sino también para ser mucho más preciso. Hablamos recién de agricultura de precisión, hablamos recién de prescripciones. Cuando vos podés empezar a prescribir, empezás a tener no solamente un impacto en el costo de lo que haces, pongo un ejemplo, lotes que seguramente hoy de barbecho químico los aplicamos 100%, no es lo mismo si yo tengo una prescripción y sé que tengo que aplicar tanta cantidad de producto en un lado que en el otro, o lo mismo si voy a hacer una siembra de maíz y en vez de poner mis 70.000 plantas como lo hago siempre, pongo 70 en un lado, 40 en el otro, un poco lo decía recién Ana, el tema de los alambrados, empezar a entender un poco más el lote, y eso repercute después en eficiencia. El techo de rendimiento de los cultivos hoy están casi 50% por debajo de lo que deberían tener. Y la tecnología te tiene que ayudar a eso. Hay factores que no controlás, clima y demás cuestiones, pero yo puedo controlar qué semilla uso, cuándo lo uso, en qué momento la siembro, cómo la fertilizo, cómo la protejo. La tecnología digital te ayuda a que todo eso que vos hacías antes de manera única para un lote, lo empiezas a hacer de manera más precisa, y me encanta el concepto de píxel, del metro al metro, ¿no? de ese lugar específico. Ahí vamos a poder obtener más rendimiento, lo vamos a hacer de manera mucho más eficiente en términos de costos y por supuesto vamos a tener un impacto ambiental impresionante. Y ahí, Imagino. una cuestión con respecto a Bayer puntualmente, porque pensando, digamos, en la incorporación de toda esa tecnología que hace el productor, ¿cómo cambió para ustedes también la relación con el productor? De ya no vender casi a granel, entre comillas, y ya, sino tener una venta mucho más teledirigida. Es que en realidad el concepto de venta o de comercialización cambió completamente. Ya no se vende un producto. Hoy vos vendés un servicio y después un servicio, me atrevo a decir que gran parte del desafío que tenemos nosotros es vender una experiencia y sobre todo arriba de esta experiencia es vender una forma de cultivar diferente para tener mayor impacto ambiental. Hago yo siempre el comentario de la cantidad de personas que en el equipo de Philview de Climate tenemos para ventas. Nosotros tenemos un grupo de vendedores muy importantes, pero el equipo de experiencia de cliente que hay por detrás es mucho más importante. Pero no porque la venta no sea importante, es crucial, pero la experiencia del cliente y ayudar al cliente a poder utilizar los datos, hacerlo de manera efectiva, obtener más rendimientos, me parece que es fundamental. Entonces cambia la forma en la cual tenemos que abordar nuestra dinámica con el cliente, porque también el cliente nos está demandando a nosotros, creo todos, una forma de hacer agricultura completamente distinta. Y ahí es donde vuelvo a la parte de las personas, que es clave ese acompañamiento Fundamental. mano a mano. No es solamente le das la herramienta, le tirás la herramienta por la cabeza, le das el hardware y que se las arregle. Tenés que estar acompañándolo porque son cambios culturales grandes, ¿no? Que llevan mucho tiempo. 100%. Yo creo que hay un cambio de paradigma, no solo en la forma de producir, sino también hay un cambio de paradigma en la forma en la que brindamos los servicios que exige hoy el productor en esto de acompañamiento que decías vos, Lucho, pero atado a la forma en la que producimos. Lucho hablaba recién de la agricultura de precisión o de la agricultura por ambientes y que es más eficiente económicamente, claro que sí, y también de manera sustentable, ¿no? Siempre decimos que tenemos que tener esta trilogía perfecta en la sustentabilidad, que es la sustentabilidad ambiental, la económica y la social. Y claramente hoy la sustentabilidad y la agricultura de precisión lo es porque promueve el uso racional de los insumos, es más rentable y también es más sustentable. Y entonces, no solamente estamos cumpliendo con nuestra obligación de ser más amigables y sostenibles con el ambiente, sino que también tenemos una oportunidad económica sobre la misma hectárea. Estamos construyendo un activo que es el carbono. ¿Tá? Hablamos de sostenibilidad, pero hoy tenemos métricas concretas cuando hablamos de carbono, con proyectos de carbono, con proyectos de medición de la huella de carbono, y tenemos un enorme potencial como país para mostrar lo que estamos haciendo. Sí, coincido, ¿no? O sea, yo, la mirada desde Microsoft como
como habilitador de tecnología, de todo lo que tiene que ver con sustentabilidad, es cross-industria, ¿no? O sea, es importante entender eso, que hay una demanda del mundo en cómo se producen cosas que casi es anecdótico el qué, y cobra igual relevancia el cómo. O sea, no solo importa lo que producimos, sino cómo lo producimos. Y es por eso que sustentabilidad puntualmente es cross-industria desde nuestra mirada, ¿no? O sea, nuestras soluciones de sustentabilidad apuntan a resolver problemáticas en común de todas las industrias, no solamente del campo, pero da un poco de orden de magnitud de la importancia que tiene la sustentabilidad en cualquier proceso productivo de ahora en más. Fundamental. Y ahí nosotros creo que como empresas tenemos esa responsabilidad, no solo hacia adentro, ¿no? Puertas adentro en la Artirigoyen estamos midiendo nuestra huella corporativa y el próximo paso es empezar a ver cómo se mitiga, pero también hacia los clientes. Nosotros como distribuidores intentamos que nuestros clientes también al incorporar esta agricultura digital tengan ese mindset y puedan tener en cuenta la rentabilidad por ambiente, sacar lo mejor posible de cada ambiente y que eso repercuta en la sustentabilidad y en el cuidado del suelo. Ahí, a modo de conclusión o de cierre, ¿cómo de alguna manera también la tecnología y la posibilidad de medir fue rompiendo ciertas creencias que había en el campo, en donde antes se especulaba con cómo estaba la nube, a ver, bueno, va a llover, no va a llover, siembro o no siembro, y ahora toda la tecnología cómo vino a disipar toda esa creencia y cada vez aportar más valor al productor, ¿no? Sin lugar a dudas, la tecnología trae certeza, trae asertividad. Esto que decís vos, mirábamos o miramos, por ahí los pronósticos climáticos igual tienen alguna fallita, sí. Pero del dato, no me voy a meter ahí, pero del dato concreto, de lo que hicimos, de los mapas de rendimiento, de siembra, de fertilización y demás, incluso de los datos que provienen de la huella de carbono, de nuestra sostenibilidad, tenemos mucho por aprender. Y acá hay algo que vos decías recién, ¿qué es lo que rompe lo que venían haciendo? Es un cambio cultural, ¿no? Que es lo que más nos cuesta cambiar culturalmente. Estamos acostumbrados a hacer las cosas de un modo y los que creemos que hay otra forma de hacer las cosas, tenemos que hacer una suerte de docencia para mostrar primero el valor que podemos agregar, para cautivar, para incentivar, para que se produzca ese cambio y las empresas, los productores, empiecen a digitalizarse porque realmente están encontrando valor y están encontrando valor desde la sostenibilidad y desde la rentabilidad. Yo creo, mira, te voy a decir una frase que se usa en ciencia de datos que para mí lo resume todo, que es dato mata relato, ¿no? Yo creo que cualquier modelo que se pueda construir utilizando inteligencia artificial y nutriéndose de todo el conocimiento tribal que existe en el campo y que nos ayuda a tomar mejores decisiones basadas en datos, definitivamente va a resultar en un mejor proceso y en un mejor producto final. Para mí, y abonando un poco lo que vienen construyendo, es digitalización tiene que ver con nuevas formas de entregar soluciones. Hablamos de plataformas, creo que las plataformas digitales están un poco arriba de la mesa, particularmente Bayer trae a Philview como la principal plataforma. Hablamos de sustentabilidad, Procarbono es el programa que tenemos nosotros y apunta justamente a hacer algo diferente a través de la digitalización, a través de los datos. Y creo que también empieza a cobrar mucha importancia los nuevos modelos de negocio. Cómo podemos empezar a hacer negocios distintos, negocios sustentables, negocios de manera mucho más eficiente. Pero para mí lo más importante es que el productor ya se enfrenta a una realidad de que no lo puede hacer solo y que las compañías no lo podemos hacer solo. Ya no está más esta lógica que viene la solución mágica que va a resolver todo. Hoy estamos acá nosotros cuatro trabajando juntos para que el productor nos ayude a entender y junto con el productor de alguna manera colaborar en hacer eso posible. No hay agricultura posible sin un productor en el medio. No hay agricultura posible sin compañías trabajando en el medio, sin los sectores públicos y privados. Y creo que no hay una agronomía posible sin digitalización, sin dudas. Sí, Ana. yo creo también que tenemos una enorme oportunidad, ¿no? Porque cuando uno ve algunas estadísticas de cuáles son los niveles de digitalización en la Argentina, todavía son bajos. Claro. Si consideramos que hay 97.000 productores agropecuarios haciendo agricultura extensiva, y de ellos 4.000 son los que están en CREA y APRESID, ¿no? Que suponemos que son los que más las están usando. Y si de ellos tomamos el 80%, nos queda que un 3% del país está haciendo agricultura extensiva usando herramientas digitales buenas, ¿no? De Claro. valor.
Entonces creo que tenemos que entre todos ver cómo ayudamos a los productores a que puedan ir incorporando estas cosas y ganando la eficiencia que sabemos que existe, sabemos que está, pero de repente hasta que llega al campo lleva su tiempo y bueno, obviamente pospandemia y un cambio generacional que se viene, son grandes oportunidades que ayudan a que esto avance mucho más rápido y hablábamos antes que en los próximos años vamos a ver una gran aceleración. Nos quedamos con eso entonces, pensando justamente en este futuro que va a estar repleto de cambios en el sector agropecuario. Así que muchísimas gracias por participar. Gracias, Facundo. Gracias. Gracias.